Buenos días para todos. Es una alegría poder compartir otro momento con la Biblia en esta mañana. Y vamos a hacerlo con un pasaje que está en Hechos en el capítulo 19. En el versículo 13 dice: Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Me llamó la atención algunas cosas de este pasaje. Lo primero que dice el relato es que el espíritu malo dice: a Jesús lo conozco. Esto está pasando casi 18 capítulos después de que el Señor Jesús había ascendido al cielo. ¿Qué quiere decir que a Jesús lo conozco? No dice a Jesús lo conocí. No, porque la muerte del Señor Jesús y la resurrección habían sido una realidad. Y el espíritu malo lo reconocía. A Jesús lo conozco. Hoy en día a Jesús lo conozco. Jesús nunca dejó de ser Dios. Jesús murió por nuestros pecados, pero nunca dejó de ser Dios. Entonces el espíritu malo dice: a Jesús lo conozco. Y sé quién es Pablo. Sé quién es Pablo, pero a ustedes no los conozco. ¿A quién le dice estas palabras? Se las dice a los 7 hijos de uno de los jefes de los sacerdotes. A 7 que, dice la Biblia, iban por las calles invocando el nombre del Señor Jesús para hacer milagros. Sin embargo, lo hacían, pero ellos no conocían al Señor Jesús. ¿Y cómo podemos ver esto? La clave está en el versículo 11. Dice: hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Que no era Pablo, sino que era Dios. Los judíos, estos hijos del sacerdote, nunca podían hacer las cosas que eran de Dios, porque era Dios a través de Pablo. Y esto me llevaba a pensar en Mateo, en el capítulo 7, el Señor Jesús le dice a las personas: en el día en que nos encontremos va a haber personas en las que le digan al Señor Jesús: nosotros te dijimos Señor, Señor, y nosotros en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Y la respuesta del Señor Jesús va a ser: no los conozco. No los conozco. Y esto me llevaba a pensar: ¿conocemos al Señor Jesús? Estos 7 religiosos hablaban del Señor Jesús, sin embargo no lo conocían, porque su palabra los condena. Dicen: nosotros los ordenamos salir por el nombre de Jesús, que es el que predica Pablo. Ellos por ahí hasta ni siquiera sabían quién era Jesús, pero sabían que Dios a través de Pablo hacía milagros. Y estos 7 eran hijos de un judío principal de los sacerdotes, un jefe de los sacerdotes, pero no conocían a Jesús. La religión no conoce a Jesús, porque la religión dice: nosotros tenemos que hacer y hacer para agradar a Dios. Conocer a Jesús es lo que experimentó Pablo, que dice la Biblia: él se había reconocido pecador, le había entregado su vida a Dios, y ahora era Dios el que obraba a través de Pablo. Eso es conocer al Señor Jesús. Y yo te pregunto a vos y me pregunto a mí: ¿cuánto conocemos al Señor Jesús? Porque muchos se llenan la boca hablando de Dios, pero hay pocas personas a través de las cuales Dios obra. Uno de ellos era Pablo. Los otros 7 no eran conocidos. ¿Nosotros somos conocidos? Un abrazo grande para todos.